Del Gobierno. Pregunta don José Montilla Aguilera. Tiene la palabra su señoría. Guarden silencio. Sí, gracias, señor presidente. En alguna otra ocasión en esta Cámara se le ha efectuado a usted una pregunta similar a la que hoy, en nombre de mi grupo parlamentario, le formulo. Le pregunto si el Gobierno que usted preside y la mayoría que le apoya tiene pensado plantear en lo que queda de legislatura alguna medida, alguna iniciativa que pueda comportar una eventual reforma de la Constitución. Ya sé que usted no se opone a la reforma, así lo ha manifestado en alguna ocasión, pero que considera que esta no es prioritaria. También sé que su prioridad, también le he de decir que la nuestra, es la lucha contra la crisis económica, hoy y desgraciadamente me temo que durante un tiempo. Pero, señor presidente, eso no quiere decir que el Gobierno y, por supuesto, el Poder Legislativo no puedan afrontar otros retos que respondan a las necesidades de la sociedad española. La Constitución de 1978 ha sido un instrumento fundamental para garantizar la convivencia y posibilitar el avance del bienestar y de la libertad durante estos 36 años de vigencia. Pero la España de hoy, su ciudadanía, sus problemas y los del mundo en el que vivimos son muy diferentes a los de aquella España que salía del franquismo y que apenas había estrenado su libertad en 1978. Señor presidente, las constituciones son leyes, la ley de leyes, pero leyes que, como todas, se han de adaptar y se han de modificar para poder seguir siendo útiles a la sociedad de la que emanan. Nuestra Constitución corre el riesgo de petrificarse. No nos engañemos. Las dos modificaciones puntuales realizadas en estos 36 años fueron provocadas por elementos de carácter externo o comunitario, si usted lo prefiere. Señor presidente, Alemania, ejemplo de país estable institucionalmente, ha modificado en 51 ocasiones su Constitución entre los años 49 y 2012. Usted sabe que de las 10 constituciones españolas que hemos tenido a lo largo de los siglos XIX y XX, ninguna de ellas fue modificada, salvo una. Acabaron todas arrumbadas, siendo sustituidas por otras asentadas sobre las ruinas de la anterior, cuando no por otro régimen político. Por cierto, algunos creemos que si persiste el empecinamiento de no reforma del actual, ello no hará más que dar alas a aquellos que de forma creciente proponen un nuevo periodo constituyente. ¿Quiere ser usted el que lo acabe propiciando? Queremos mejorar la Constitución, reformándola, no reventándola. Démosle una oportunidad a la Constitución de 1978 para que siga siendo válida una generación más. Ello es posible con su reforma. Ya le diré con posterioridad qué aspectos consideramos que han de ser susceptibles de reforma. Pero ello requiere de entrada predisposición a hablarlo, a negociarlo, no con una pregunta o una interpelación, como es este caso, señor presidente, sino utilizando los mecanismos que la propia Constitución prevé para su revisión. ¿No lo considera usted así, señor presidente? Muchas gracias, senador Montilla. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias por su intervención, señor Montilla. Como usted recordaba al principio de la misma, no es efectivamente la primera vez que me formula esta misma pregunta, si tengo yo o no intención de emprender una reforma a la Constitución. Y la respuesta, como usted puede entender muy bien, pues no puede ser muy diferente, porque uno no puede estar cambiando de criterio cada media hora y porque además ya estamos enfocando lo que es la parte final de esta legislatura. Las prioridades de esta legislatura son y han sido las siguientes. En primer lugar, superar la crisis, crecer y crear empleo y mantener nuestro estado de bienestar. Esa es la primera. En segundo lugar, y no es menos importante, ha sido evitar la quiebra de algunas instituciones públicas. Como usted sabe, y antes lo he dicho en respuesta a la pregunta anterior, hay instituciones públicas que no podían financiarse. Hay instituciones públicas
que hace algunos años se financiaban al 7,75 anual y que ya no podían ni atender sus déficits públicos, ni podían atender a sus vencimientos de deuda, ni, por tanto, pagar a sus proveedores ni los servicios públicos. Por lo tanto, tuvimos que poner en marcha una operación de gran calado que usted conoce, el Fondo de Liquidez Autonómica, acompañada de otro fondo también muy importante para la gente y las instituciones, que era el Plan de Pago a Proveedores. Y, en tercer lugar, hay otra razón que yo considero también muy importante, que es Europa. En Europa, y usted lo ha dicho sin realmente ser esa su voluntad, se está produciendo en estos momentos el cambio más importante que se está produciendo en la regla de juego de todos los países. Hay dos decisiones muy importantes que se han adoptado a lo largo de esta legislatura. En primer lugar, el pacto fiscal, que nos obliga, en mi opinión con razón, a tener a todos unos niveles de déficit público y de deuda pública razonable. Y, en segundo lugar, la unión bancaria, el mecanismo único de resolución, que supone un cambio de reglas de juego y un cambio absoluto en el funcionamiento de nuestras instituciones financieras. A ello quiero añadir una última razón. No me opongo, como usted ha dicho, yo reiteraré hasta la saciedad, a hacer un cambio en la Constitución. No me opongo, soy partidario sobre todo de reformas concretas, como esas que se han hecho en alguna otra ocasión, pero en este momento no lo veo oportuno, porque aquellos que lo quieren, como por ejemplo ustedes, no tienen claro exactamente qué es lo que quieren. Es decir, el debate que han propiciado aquí sobre federalismo asimétrico, federalismo no asimétrico, no saben distinguirlo del Estado autonómico que tenemos, no nos han explicado qué tipo de consecuencias tiene esa decisión de hacer un Estado federal, si son más competencias para todos, si son iguales, si son desiguales. Por tanto, no hay acuerdo sobre su contenido. No hay acuerdo sobre el sentido de la misma y, sobre todo, no sabemos con los apoyos que se puedan contar. Por tanto, yo creo que en este momento lo mejor es dejar las cosas como están, concentrarnos en lo fundamental y tener muy clara una cosa. Al socaire de un problema político que plantean algunas fuerzas políticas concretas, no es bueno reformar la Constitución, que requiere sosiego, tranquilidad y no estar presionados por nadie. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senador Montilla. Sí, gracias, señor presidente. Yo es la primera vez que le formulo esta pregunta. Mire, la reforma constitucional, al igual que lo fue la elaboración de la Constitución del 78, ha de ser fruto de un amplio consenso. En eso estamos de acuerdo. Pero el consenso respecto al contenido concreto de la reforma se producirá al final del proceso de revisión constitucional. ¿Acaso había consenso al iniciar sus trabajos la ponencia constitucional en el 77, más allá de que había que elaborar una Constitución? Mire, la respuesta es que no. Incluso conviene recordar que algunos partidos, el Partido Socialista en concreto, llevaron hasta el Pleno, acabados los trabajos de ponencia y de comisión, temas que no eran menores, como por ejemplo la forma de Estado, monarquía o república. No había consenso en los inicios, señor Rajoy. El consenso o amplio acuerdo se fue forjando a lo largo del proceso. Con la reforma tendría que pasar lo mismo. Por supuesto que los puntos de partida no serían los mismos, pero estoy convencido que el proceso serviría para encontrar las posiciones comunes. ¿Consenso o amplio acuerdo? Por supuesto que sí, como en el 77 y el 78, al final del proceso, convencido de que así será. Temas objeto de la reforma, que no se pueden desarrollar en una pregunta, como usted comprenderá. Pero mire, a modo de ejemplo, ¿tiene sentido que la Unión Europea no aparezca en nuestra Carta Magna cuando hemos cedido cuotas de soberanía a la misma e incluso las dos pequeñas modificaciones que hemos efectuado en nuestra norma básica tienen origen comunitario? ¿Tiene sentido mantener la discriminación de sexo en la sucesión a la corona? ¿Tiene sentido que las comunidades autónomas, salvo las citadas en las disposiciones adicionales, no aparezcan en ningún artículo de la Carta Magna? ¿Tiene sentido mantener un articulado pensado para los procesos de formación de las comunidades autónomas cuando este proceso acabó a principios de los 80? ¿No conviene modificar la atribución de competencias regulada por el título octavo a la vista de la conflictividad constitucional, política e inseguridad jurídica que su actual diseño ha comportado? ¿Qué hay de los nuevos derechos ciudadanos en la era de Internet, de la nueva economía, de la transparencia? ¿Tiene sentido, señor presidente, mantener esta Cámara, el Senado, con sus funciones y composición
Si queremos que sea una verdadera Cámara Territorial, como tienen todos los estados compuestos, no sigo, pero podría hacerlo. La necesidad de la reforma gana cada día más adeptos. Usted siempre ha reclamado propuestas, posiciones. ¿Qué quieren ustedes cambiar? Nos ha reclamado, hoy también. Mire, utilizaré material ajeno. Hace pocas semanas he presentado este texto. Un texto de la editorial Aranzadi, Pautas para una reforma constitucional, informe para un debate, elaborado por una veintena de catedráticos de diferentes especialidades del mundo del derecho, de orígenes territoriales e ideológicos diversos. Figuran en él casi todos los temas que habrían de ser objeto de revisión, metodología incluida. También la Fundación Campalans de los socialistas catalanes editamos hace pocos meses un texto de propuestas para una reforma constitucional. Vaya terminando, señoría. Acabo, señor presidente. Me permitirá que le regale los dos. Conocerá nuestras posiciones, prácticamente coincidentes con las del PSOE, donde hay un excelente documento también sobre el mismo. Seguro, además, que ustedes tienen sus propias propuestas y posiciones. Algunas puede que incluso mejoren las nuestras. Seguro que otras formaciones políticas también. De eso se trata, y con esto acabo, señor presidente, de iniciar un proceso para mejorar, modernizar, adaptar nuestra Constitución para que pueda seguir siendo de todos, también de esas nuevas generaciones que no pudieron votarla, y sobre todo para que siga siendo útil a la sociedad española. Piénseselo, en realidad tiene usted una oportunidad que, si la aprovecha, estoy seguro que los españoles se lo agradecerán. Arriesgue y lidere este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montilla. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Montilla. Celebro el esfuerzo que ha hecho para apuntar algunas cosas que, sin duda alguna, pueden ser el objeto de una reforma de la Constitución. Yo solamente voy a hacerle dos comentarios en relación con esta segunda intervención que usted ha hecho en esta Cámara en el día de hoy. En primer lugar, comparación de la situación en España en 1977 y el día de hoy. Las cosas son total, absoluta y radicalmente diferentes. En el año 1977 había que hacer una Constitución, porque en España no había una Constitución democrática y había un acuerdo en lo fundamental entre todas las fuerzas políticas, hacer el tránsito de un sistema autoritario a un sistema democrático. En eso estaban de acuerdo todos. Todo el mundo quería primero una democracia. Todo el mundo, o la inmensa mayoría, estaban por la soberanía nacional. Todo el mundo quería una Constitución que garantizase la igualdad de los españoles en derechos, deberes y obligaciones. Todo el mundo quería un régimen de derechos fundamentales de los ciudadanos. La inmensa mayoría querían un régimen autonómico. Por tanto, había acuerdo en muchísimas cosas, en lo fundamental, pero sobre todo en el tema capital, en que había que hacer una Constitución. Nada tiene que ver lo que ocurrió en España en 1977 con lo que sucede hoy. Hoy hay una Constitución, con una forma de Estado que establece la Constitución, con un sistema de derechos y de deberes, garantiza la igualdad de los ciudadanos, la soberanía nacional, el régimen autonómico. Hoy se pueden hacer algunos retoques. La prueba más evidente de que lo que estoy diciendo es cierto es que usted ha apuntado aquí algunas cosas que se podían modificar, pero entonces se trataba de fijar las reglas de juego, las normas de convivencia para mucho tiempo en nuestro país. Por tanto, eso es lo primero que quiere decir. Nada tiene que ver la situación de España en 1977, pero nada con lo que sucede en este momento en nuestro país. A partir de aquí ha hablado usted de libros de catedráticos que hablan de reformas de la Constitución, sin duda, y estoy seguro que todos tienen excelentes razones y argumentos, y se han publicado muchos, como se han publicado de otros asuntos, pero aquí somos políticos y tenemos que valorar muchas cosas. En primer lugar, lo que tenemos es que valorar la oportunidad. Y en segundo lugar, usted sabe que todo este debate no se ha planteado porque se mencionen o dejen de mencionarse las comunidades autónomas en la Constitución. Aquí lo que se ha puesto en tela de juicio es otra cosa. Es la soberanía nacional, es la igualdad de los españoles. Son cosas que algunos, por lo menos, no creemos que se deban poner en tela de juicio, ni ahora ni nunca. Usted me ha hablado de muchas cosas y tiene razón. Lo que dice sobre la sucesión a la corona tiene razón. Lo que dice que se nombre a la Unión Europea tiene razón, pero es muy poco relevante. Porque hemos entrado en la Unión Europea, hemos tomado decisiones importantes en nuestra Constitución porque se han adoptado la Unión Europea con nuestro apoyo. Es decir, no es un tema que justifique ya y urgentemente una reforma de la Constitución. ¿Que se nombren a las comunidades autónomas? Pues está bien que se nombren. Pero, hombre, todos sabemos cuáles son las comunidades autónomas que hay en este momento en España. Que suprimamos el artículo 143, que era una forma de acceder, y el 151, pues también.
pero el hecho de no quitarlo tampoco genera ningún problema en este momento. Atribución de competencias. Probablemente aquí sea lo más importante que usted ha dicho. Pero ¿qué quiere hacer usted? ¿Darle más competencias a las autonomías? ¿Darle menos? ¿Darle a todas igual? ¿El federalismo asimétrico, eso de que hablan ustedes? No, eso es lo que tenemos que saber. Eso es el gran debate. Nuevos derechos ciudadanos. Estoy de acuerdo, pero ¿cuáles son esos nuevos derechos ciudadanos que usted quiere incluir en la Constitución? Yo, señor Montilla, no quiero empecinarme en mis posiciones, me gustaría que usted tampoco se empecinase en las suyas, pero realmente creo que los argumentos que ha dado hoy no justifican en absoluto pues abrir este melón, sobre todo en la parte final de una legislatura, con las prioridades que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta don Alberto Unamuno.